Mi, mi representada tiene domicilio en otra entidad, lo cual no es un factor, ¿no? Sin embargo, hubo una propuesta de la defensa de proveer un domicilio alterno en el lugar. Aunque te voy a decir una cosa, la ley señala que para la cuestión del arraigo, de que no se sustraiga de la acción de la justicia, este, dice, se tomará en consideración especialmente el arraigo que tenga en el lugar del proceso. Y esa palabra especialmente tiene un sentido, un significado de que no necesariamente es un factor el tener arraigo en el lugar, sino que se debe tomar en cuenta siempre y cuando ello constituya razón de fuga, ¿no? O razón de que se va a sustraer. Entonces se le propuso que, pues aquí hay un domicilio, que hay una persona que en el mismo lugar de domicilio tiene una posibilidad de empleo. Se aportaron diversas documentales y en eso nos enfocamos, ¿no? Pero finalmente la clave dijo, bueno, pues ya los escuché a la defensa, escuché a la fiscalía y yo me quedo con lo siguiente. La contradicción de tesis 293 dice que cuando hay restricciones hay que estar a lo que dice la Constitución. Por lo tanto, está en la Constitución. Fin de la película. Dije, pues Y eso lo ahí, hubiera dicho desde el principio, ¿no? ¿Saben qué? Nos ahorramos todos sus comentarios, vámonos. Y ya me voy a la playa. hubieras aprovechado el tiempo allá, pero bueno, vamos, Claro. ya ahorita platicaremos más a fondo. Estamos, como pueden verlo, digo, toda la comunidad jurídica conoce a mi querida Marisela Cifuentes, que estoy platicándonos un poquito de la experiencia que está viviendo como abogada postulante. Todos sabemos, aparte de ser docente, es abogada postulante en materia penal, y estamos aquí para platicar con ella un poquito sobre este taller, sobre el debate y revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, que por cuestiones laborales, mi querida Maricela, este taller se iba a desarrollar el día de mañana, 31 de mayo, aquí en la sede de CAP de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, pero mi querida Maricela todavía está atorada en Cancún en un asunto. Ustedes saben la vida del litigante cómo es, y se reprograma para el 21 de junio, pero no quisimos, primero que nada, agradecerles a los que ya están inscritos, para que sepan que se está recorriendo para el 21 de junio, y precisamente para platicar un poquito de lo que se va a estar desarrollando en esa sesión. Mi querida Mari, ¿nos ayudan a quitar la imagen? Mi querida Mari, bienvenida. Gracias, Lo que ya gracias. estábamos escuchando antes de entrar, híjole, Sí. parte de la experiencia vivida, no todo, los resultados son siempre buenos, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor muchos publican solamente los buenos resultados, pero también, como dices tú, hay reveses en esto de la postulancia, y hoy te toca. Andas en un asunto allí en Cancún, que era lo que explicaba yo, que por eso no se va a poder llevar a cabo el taller el día de mañana respecto de este librazo que tienen aquí de prisión preventiva de mi querida Marisela. Y bueno, pues platicar un poquito, y esto que ahorita comentabas es parte seguramente de lo que van a comentar muchos en el taller o hasta en esta charla, mi querida Mari. Seguimos dependiendo de criterios judiciales, por no llamarles de otra manera, porque yo siempre he pensado que decir criterios judiciales es equivocado, porque no debe ser. La ley es una, y a todo lo que nos obliga. Pero ¿qué pasa? Partiendo de esta experiencia que estás teniendo ahorita ya en Cancún, ¿seguimos entonces con ese criterio judicial, dependiendo en el lugar en donde estemos? Lamentablemente creo que la ley puede ser muy, muy clara. Lo confuso es precisamente no saber cuál es el criterio predominante en ciertos lugares o regiones. Entonces, con este tema de la prisión preventiva, siempre hay formas en las que se interpreta la restricción constitucional del 19 en su segundo párrafo, cuando dice que la libertad pues podría estar dependiendo de que exista la necesidad de aplicar una medida cautelar, en este caso la de la prisión preventiva.
Y desde luego que ha habido mucha doctrina y mucha jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos tiempos para poder proveer a los órganos jurisdiccionales de una nueva perspectiva, una nueva interpretación sobre prisión preventiva y modificaciones o imposiciones de medidas un poquito más o más bien menos severas, ¿no? Recuerdo hace algún tiempo un caso que llevamos que tenía que ver con tráfico de indocumentados, en el que se detiene a una persona, que llevaba en un tráiler como 80 y tantas personas indocumentadas. Lo detienen en Oaxaca, sin embargo, su lugar de origen es Chiapas, por lo tanto, había quizás un nivel de complejidad por el tema de que es detenido cometiendo un hecho en una entidad en donde no tiene arraigo. Sin embargo, ante las circunstancias del propio hecho y con mucha visión por parte del juzgador, con mucha claridad en el entendimiento de los hechos y de las personas que participan en el proceso, el propio juzgador dijo, están disponibles las unidades de medidas cautelares precisamente para ser un espacio que nos permita a nosotros los juzgadores garantizar la presencia de los imputados. Por lo tanto, no tiene el señor que estar viniendo a firmar, por ejemplo, a Oaxaca, a la unidad de medidas cautelares de Oaxaca, lo puede hacer en la unidad de medidas cautelares de la entidad o de la ciudad en donde él efectivamente tenga arraigo. Y una vez que se acreditó pues ese aspecto del arraigo, se le autorizó la firma periódica una vez al mes y se autorizó una liga para cuando fueran sus audiencias poderlas llevar a distancia, con excepción, señalaron, del juicio en el que ya tendría él que estar presente de manera directa o, como se dice comúnmente, de forma presencial. Entonces, yo creo que ya hay mecanismos que están a disposición tanto del órgano jurisdiccional y de las partes como para señalar esta excepcionalidad o, en su caso, subsidiariedad que debe de tener la prisión preventiva. Lamentablemente no lo quieren ver desde este punto de vista. Y esto pues nos lleva a nosotros a compartirles la oportunidad de poder tener un taller. Miren, los casos que he publicado en el libro son solamente un 1% de la cantidad de casos sobre prisión preventiva que hemos visto. El libro no se trata de mí, evidentemente la intención del libro no es hablar de mí o de mi ejercicio profesional, sino de las experiencias que pueden ser mías o de alguien más, que son muy comunes hoy en día en el tema de prisión preventiva. Y la finalidad de ese taller, el objetivo es poner en marcha una serie de argumentos viables, que son los argumentos correctos, dependiendo de determinados casos o hipótesis para hacer valer. Hace ratito comentaba, aquí en este caso, aquí me toca una representada que no es del Estado, sin embargo, le atribuyen un hecho que ocurre aquí en este lugar y teniendo cerca de eh, más de 10 años viviendo en otra entidad y perfectamente comprobable su estadía en otro lugar, pues no le autorizan que pueda firmar. Se le propuso un domicilio alternativo y tampoco lo autorizaron. Entonces, considero que se fueron por la vía más simple, ¿verdad? Sin hacer un verdadero ejercicio a lo que ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, pues de que no solamente se interprete la literalidad del 19 constitucional. Fíjense que la segunda sala en una tesis que es la 2015-828 le dice a todo aquel que interpreta la Constitución, dice, nada impide a un intérprete constitucional, especialmente se direcciona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice,
hacer prevalecer ciertas restricciones a derechos, pero sin dejar de examinar o de hacer prevalecer el uso de la interpretación conforme y pro persona. Y esta jurisprudencia es reveladora en el sentido de decir, sí, hay una restricción, pero toda restricción de corte constitucional primero tiene que ser analizada desde esta esfera en el sentido de que la restricción debe de atender a un fin legítimo. Y si en prisión preventiva oficiosa estamos debatiendo, pues esta prisión preventiva oficiosa nunca tuvo un fin legítimo. Menos, por ejemplo, cuando se le consultó al Estado mexicano por qué tenía la prisión preventiva oficiosa. Recordarán que hay algunos párrafos en el caso Sonpaxtle Tecpile donde dice que la prisión preventiva oficiosa estaba impuesta en el Estado mexicano para erradicar las conductas o los tipos penales que aparecen en ese listado del 19. Entonces la prisión preventiva oficiosa no tiene la naturaleza de ser una medida cautelar, sino una pena anticipada a ciertos delitos, atentando contra la presunción de inocencia. Desde ahí ya se advierte que su finalidad no es legítima si quienes representan al Estado mexicano justificaron en ese argumento que por eso se ponía la prisión preventiva. Ese fin legítimo, la misma Suprema Corte ha dicho, para que la restricción sea válida, la finalidad tiene que ser legítima. Y no está haciendo de esa manera. Y yo lo que quiero es en este taller invitar pues a ese tipo de reflexiones para explorar nuevas formas de argumentar el tema. ¿Por qué? Porque es muy común que quieran argumentar o la solicitud sea errónea. He visto a muchos colegas brindando información, que se les agradece mucho la buena voluntad, ¿verdad? Brindando información sobre cómo hacer un debate de prisión preventiva. Y dice, solicítele al juez que aplique un control de convencionalidad al 19 de la Constitución para que se inaplique y en ese momento el juez de control va a inaplicar el 19 de la Constitución. No, no es así. No es así y yo agradezco la buena voluntad, pero por favor no nos ayuden de esa manera porque generan mayor confusión y mayor número de audiencias fallidas en este sistema. A ver, lo voy a decir como a mí me sale, ¿eh? Estamos El en la que, academia, que se tome de manera todo claro, lo que se diga este es, constructivo. claro. Y aparte voy a deslindar al instituto de todas mis manifestaciones, como sale Aquí luego a tienes veces. libertad de cátedra porque al Ajá, final del día exacto, tenemos muchísimos juzgadores que dan clases con nosotros y también entre ellos claro. existe esa diferencia de criterio. Así es, podemos no estar de acuerdo, pero yo voy a este punto. Por más buena voluntad que tenga un familiar tuyo, tu pareja, tu mejor amigo, y que te diga, a ver, no te preocupes, no tienes que pagar por una lipo, yo te la hago, pues no, gracias, ¿no? Espérame, ¿qué tanto has ahondado sobre el tema? Porque el hecho de que lo hayas visto o hayas agarrado un tutorial de YouTube no significa que puedas hacer valer pues esa cuestión. Entonces, yo voy a ese tema. A ver, la Suprema Corte, que es la máxima intérprete de la Constitución, ha exigido a los jueces aplicar un control de convencionalidad, ¿no? Control de convencionalidad que puede ser concentrado o difuso. Pero hay algo que es sumamente claro para los jueces de control. En especial me voy a referir a ese aspecto. El control de convencionalidad consiste en una serie de pasos. De hecho, hay un manual de la Suprema Corte sobre control de convencionalidad. Y uno de esos pasos es el control de convencionalidad no se aplica a normas constitucionales, punto. Por lo tanto, yo no le puedo pedir al juez que aplique control de convencionalidad al 19 de la Constitución. El control de convencionalidad se aplica a normas infraconstitucionales.
Yo le puedo decir al juez que aplique un control de convencionalidad al 167 del Código Nacional. Tan es así que hay un colegiado, que hay una jurisprudencia, perdónenme, es que ya ando tan perdida con tantos temas. Les voy a dar el registro 2027-539, que claramente dice prisión preventiva oficiosa, el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales, en la porción que la regula, a la prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, de conformidad con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez, de mi querido amigo Daniel García Rodríguez. Entonces, en ese sentido, sí es posible señalar la inconvencionalidad del 167, pero hablar de la inconvencionalidad del 19 constitucional y pedirle a un juez de control que se pronuncie sobre declarar inconvencional el 19, pues eso no lo puede hacer un juez de control. La Corte Interamericana sí dijo eso, ¿no? Sí dijo que es inconvencional, pero la Corte puede decir lo que quiera, porque es la máxima intérprete de la convención. Entonces, como intérprete de la convención, ella revisa su convención a la luz de nuestro 19 constitucional y dice, esto es inconvencional, pero lo está diciendo la Corte Interamericana, ¿no? Hay que respetar también los niveles. El juez de control que dice, voy a declarar el 19 constitucional como inconvencional, pues parte de la idea equivocada incluso de la jerarquía normativa que tenemos entre convención y constitución. Hay muchas cosas de las que podríamos ahondar y seguir platicando, pero estas posiciones, desde luego que vienen en el libro, que va a formar parte del kit, ¿verdad, Cris? Del kit del taller que vamos a tener Así para es. que ustedes conozcan esa postura, ¿no? Así es, y para toda la gente que ya se está sumando a redes sociales, agradecemos muchísimo, tenemos mucha gente conectada. Estamos platicando con mi querida Marisela Cifuentes López respecto de este gran taller que va a impartir con nosotros de manera presencial y virtual también. Sabemos que muchos están en otros estados, en la sede de INDECAC de la Ciudad de México el próximo 21 de junio, y donde lo menciona, este taller incluye este libro precisamente de ella de prisión preventiva, y donde va a estar desarrollando ejercicios prácticos, en donde se va a estar trabajando, Marisela, con casos prácticos, simulaciones, la estructura, porque fíjate, una de las preguntas importantes que nos mencionan siempre es, y hablando de esto, de las medidas cautelares, todo esto, donde tú hablas como pena anticipada, la prisión preventiva, una pregunta dice, ¿en qué momento se debe de solicitar el cambio de medida cautelar? Pero luego viene también una parte importante, dice, ¿y qué significa que hayan cambiado las condiciones en que se impusieron las medidas cautelares? Ujú, Esa es una parte importante porque claro. el argumento, creo que a veces las condiciones pueden estar dadas, Mari. No sé si estés de acuerdo, pero a veces no sabemos hacerlas valer. La parte de la estructura del argumento. Claro, fíjate que hay dos formas de hacer revisión de medida cautelar. Una de ellas es precisamente cuando cambian las condiciones entre aquellas que fueron las que estaban vigentes al momento de su imposición y las que se presenta posteriormente que nos cambian la realidad, ¿no? Eso puede ocurrir de un día para otro. Es decir, hoy puede haber imposición de medida cautelar y mañana o en 72 horas o en 144 tener unas condiciones distintas. Por ejemplo, puede ocurrir que durante una audiencia inicial se imponga la prisión preventiva porque, eh, porque no se tiene acreditado un arraigo en un determinado lugar y durante la duplicidad, si la defensa decide irse a la duplicidad, pues conseguir datos para modificar esta situación. La existencia o la aparición de datos cambió de manera objetiva aquellas razones que tenía el juzgador para que hubiese impuesto en un primer momento la prisión preventiva. El juez se cura en salud y dice, bueno, es que en un principio yo no contaba con comprobantes de domicilio, no sabía si tenía arraigo familiar, el imputado se reservó, pero tampoco se tenía ni siquiera perfectamente identificado a la persona. Claro,
es un deber de la representación social, acreditar falta de arraigo. Sin embargo, si no se le proveyó de información suficiente, pudiera darse esta circunstancia. Así como cambian las condiciones por la aparición de datos, puede ocurrir también que se modifique la realidad por alguna circunstancia. La víctima que estaba en peligro ya no lo está de pronto, el testigo que en un momento pues se sentía en cierta circunstancia de peligro, de repente rinde una entrevista donde dice, no, yo nunca dije eso, o yo no, yo dije que tenía miedo, pero nunca dije que él me había amenazado, solamente que tenía cierto temor de que me pasara algo. Sin embargo, estas condiciones o esta aparición de información novedosa o de un cambio en la realidad, pues nos lleva a plantear la posibilidad de que se cambie la medida. Incluso la gradualidad, puede haber condiciones que modifican la gradualidad de la medida. No, por ejemplo, de la firma periódica mensual, podemos pasar a una firma periódica semanal si el juez advierte que pues hay cierto factor para tenerlo más localizable al imputado o viceversa, ¿no? De 15 días a un mes, esa gradualidad también puede obedecer a cambios objetivos de condiciones. El cambio de trabajo del imputado pudiera llevar a que no pueda estar yendo a firmar y ahí ya te cambió la realidad. Son algunos de los muchos ejemplos que se nos pueden ocurrir sobre el tema. Y de hecho, el libro tiene, si no me equivoco, como 10 casos, pero los casos que vamos a desarrollar en el taller no son necesariamente los del libro. Yo dije que para poder escribir y tener una opinión un poquito más enfocada en el tema, me di a la tarea de revisar múltiples audiencias, tanto las mías como las ajenas que me compartieron, y son más de ciento y tantos de casos que se revisaron para poder exponer pues cómo va ondeando el tema de la prisión preventiva en el país. Gracias, mi querida Mari. Y fíjate, hay una pregunta importante. Dice, ¿qué uso o alcance tienen en el proceso las entrevistas que se rinden ante la unidad de medidas cautelares? No, señores, ya desde ahí empezamos mal, déjenme decirles algo. Las unidades de medidas cautelares tuvieron una muy buena intención, no lo voy a negar. Se llamaban servicios previos a juicio y eran eso precisamente. Eran un elemento, y lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha conciencia de lo que estoy diciendo. Los servicios previos a juicio permitían proveer a las partes de material o información veraz, objetiva, que nutriera la decisión jurisdiccional. Por eso, las evaluaciones de riesgos son un material del que puede echar mano el juzgador, no solamente en el tema de medidas cautelares, sino también para la suspensión condicional de un proceso. Este, y pues tuvo una muy buena intención a partir de la construcción de unas herramientas con las cuales se puede medir el riesgo pasando de bajo, medio a alto, ¿no? Alguien malintencionado les ha de haber dicho a los evaluadores, si le pones riesgo bajo y se sustrae, te vas a meter en un problema, ¿no? Y entonces dijeron, no, 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 pues yo nunca les voy a poner riesgo bajo porque no vaya a ser que se sustraiga y me vayan a echar la culpa a mí, ¿no? Estoy especulando, pero creo que esa fue una de las razones por las que dejaron de aparecer evaluaciones de riesgo bajo y empezaron a crearse unas dinámicas de evaluación de riesgo medio a alto, tirándole a lo alto, ¿no? O riesgo alto más Pero cercano a deben lo de ser más alto que lo justificadas, más ¿no, bajo. Mari? Oye, Mari, Así pero tienen es. que justificarlo y no en todos los casos, supongo, cuentan con esas justificaciones para poderlo lograr, ¿o sí? ¿Qué No, pasa yo ahí? creo que la carga, no sé si sea la carga de trabajo, y la falta de visión sobre la importancia de esa herramienta
llevó a lo siguiente, y voy a contar experiencia personal. Dicen que los argumentos anecdóticos no son en realidad buenos argumentos, pero sí puedo platicar experiencias en donde, pues, evaluadores de riesgo nunca se constituyen en los domicilios, donde tienen que ir a verificar que existe el domicilio, te hacen las entrevistas por teléfono, no se cercioran, este, no se toman la molestia y desde luego, como no es una actividad controlable, por ejemplo, yo le puedo decir al evaluador que mi representada va a trabajar en una ferretería y resulta que al evaluador se le ocurre ir a verificar el funcionamiento de la ferretería un domingo, ¿no? Y dice, no se pudo corroborar que efectivamente este negocio sea una ferretería porque estaba cerrado. Estaba cerrado porque era domingo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, dice, no se puede valorar la fiabilidad o factibilidad de que el imputado tenga un domicilio y un trabajo aquí, ¿no? Porque nadie verificó la información. Eso que me parece que es incluso malintencionado, lo digo con el mayor de los respetos, pero también lo hablo desde mi experiencia. Ha ido haciendo pues que le perdamos la fe a las evaluaciones de riesgo. Y finalmente, hay que entender una cosa, evaluar riesgos no es solamente una tarea institucional. Hay gente especializada en el tema que te puede hacer evaluaciones de riesgos que de alguna manera no solamente utilice las herramientas básicas que utiliza la unidad de medidas cautelares, y digo básicas porque realmente son herramientas básicas, tan sencillas como que las podría hacer cualquier persona. Le pregunta al imputado dónde vive, el evaluador le habla a un familiar del imputado y le pregunta dónde vive el imputado. Y ahí verifica si son consistentes las respuestas y ya, ¿no? Un evaluador de riesgos debe de tener más sentido profesional y mayor profundidad en la aplicación de ciertas herramientas. Y por eso he empezado a confiar más en las evaluaciones de riesgo que pueden realizar algunos especialistas que no son propiamente peritos, pero son, digamos, testigos expertos, ¿no? Que pueden hacer esas mediciones. Adicionalmente a que tú puedes habilitarlos para que hagan un estudio de ciertos datos de prueba de la carpeta y entonces puedan hacer argumentaciones en relación a los riesgos que ahí aparecen. Por ejemplo, de la lectura de una entrevista, el experto puede extraer información y decir, en la entrevista fulana de tal, dice el testigo que recibió un mensaje amenazante, ¿no? Sin embargo, del registro se advierte que no está el número, que no se sabe quién lo manda, que el mensaje no es amenazante, etcétera. Entonces te da muchas herramientas para decir, por lo tanto, no está debidamente sustentado el riesgo. Entonces ya no es tu opinión subjetiva cuando vas a audiencia de esta naturaleza. Gracias, Mari. Y fíjate, es que estoy aquí y leyendo las interrogantes y creo que a alguien más le ha pasado lo que a ti te pasó ahora en Cancún, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, ¿cómo impugnar entonces la decisión de un juez que me niega la solicitud de poner otra medida cautelar, perdón, si ni siquiera nos permite abrir debate y pone de oficio la prisión preventiva? Fíjate, aquí en este caso ni siquiera permitió el debate. Contigo dices, los dejó que hicieran el debate, pero de todos modos ella ya la tenía de que si está en la Constitución es aplicable y se acabó. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí tú como abogada postulante cuando ni siquiera te dan esa oportunidad de abrir el debate? Ahí, ¿qué pasa? Pues lamentablemente esa es una realidad que todavía sigue siendo cotidiana. De hecho, varios de los ejemplos que vienen en el libro tienen ese tinte del el juez que dice, está en la Constitución y punto, y algún otro caso donde el juez hizo toda un artilugio Pero argumentativo debe de y existir un contraargumento, entonces, Mari. O sea, si claro. él dice, es que está en la Constitución, ok, sí, ese es el argumento del juez, pero debe de existir el Ah, contraargumento de claro, nosotros como claro. postulantes Pero respecto de ello. así es, mira.
Yo siempre lo he comentado, que recuerdo mucho a un juez que me tocaba en el Estado de México, que él mismo hacía el pronunciamiento y decía, es prisión preventiva oficiosa este delito, ¿no? Un homicidio doloso, etcétera, ¿no? Entonces decía, abogada, le concedo el uso de la voz para que argumente lo que a su derecho convenga. Y Pero es entonces yo me prisión preventiva. esforzaba con el máximo de mis argumentos sobre que estaba desnaturalizada la medida cautelar del 19 constitucional y bla, bla, bla. Y finalmente él me decía, decía, fiscal, ¿va a decir algo? Y el fiscal, no, señoría, pues está en la Constitución, ¿no? Y finalmente el juez resolvía dándole la razón a la fiscalía, está en la Constitución. A la larga yo me terminé agotando y llegó un momento en el que me decía el juez, ¿va a decir algo? No, señoría, ya que, ¿para qué? ¿No? Está en la Algo Constitución. similar, claro, está en la Constitución. Hoy en día, con varios criterios que han surgido sobre que lo oficioso no debe de ser entendido en el sentido de automático, sino en el Exacto, sentido de exacto. que el juez propone el debate, entonces muchos jueces hacen lo que hizo mi amigo del día de hoy, que dijo, sí, efectivamente, coincido parcialmente con la defensa de que, pues la prisión preventiva debe de dar lugar a debate, ¿no? Y entonces escuchó argumentos por parte de la representación social que decía, únicamente mi punto medular es falta de arraigo. Entonces yo me enfoqué en argumentaciones sobre falta de arraigo, ta, ta, ta. Y al final termina resolviendo el juez y dice, no me voy a pronunciar sobre la falta de arraigo porque es oficioso y viene en la Constitución. Y dices, y entonces, o sea, ¿para qué hicimos todo este despliegue de información que no va a ser tomada en consideración? ¿Qué pasa aquí? Pues entonces que me lleva prácticamente a los recursos o al juicio de amparo, que por lo que me sugieren algunos colegas que son de la región, me dicen, no, apelación es prácticamente una repetición de lo mismo, confirmación de lo que dijo el juez, y si va al amparo, pues prácticamente igual, porque son criterios de la región, ¿no? Ya están cerradas las filas y me decían, pues aquí en esta ciudad, pues son pocos jueces, los cuatro se ponen de acuerdo en que no van a permitir modificaciones en tratándose de prisión preventiva. Y como aquí no ha evolucionado mucho el aspecto de las jurisprudencias que se emiten por el pleno que predomina en la zona, pues evidentemente dicen, pues habrá otras tesis, pero que no me son vinculantes. Así de sencillo, ¿no? Entonces hay que impugnar. Y aunque alguien me decía, no le veo el caso, desgastarse, yo considero que mientras no generemos este tipo de acciones, entonces no va a haber pronunciamientos. Y fíjate, aquí hay un comentario de Dani Contreras, dice, y los jueces de distrito en Cancún también sostienen que la ley de amparo les otorga competencia como juez de control constitucional y no de la convención. ¿Qué tal? Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema y con eso para mí es una especie de lavada de manos, ¿no? Literal, y te voy a decir por qué. Es cierto que hay una contradicción de tesis que es la 293/2011 que dijo restricciones constitucionales, nos tenemos que estar a lo que dice nuestra constitución, pero quiero hacer una puntualización. Ahí es donde invito yo a todos los colegas a que cuando revisemos tesis, jurisprudencias, contradicciones de tesis, etcétera, atendamos no solamente al análisis del rubro, sino del contenido de las jurisprudencias. ¿Por qué? Porque en esa jurisprudencia en donde se hace referencia a que cuando existe una restricción constitucional, se tiene que estar al texto constitucional, dice el rubro de esa jurisprudencia. Cuando tú lees el contenido, no dice al texto constitucional, dice a la norma constitucional. Y en una interpretación eh, actualizada, el texto no es la norma.
El texto solamente es una parte de la restricción. La norma se integra por el texto y por todas aquellas interpretaciones doctrinarias, todo este hilo evolutivo que ha tenido a través de la doctrina jurisprudencial que ha emitido la Suprema Corte. Entonces, yo ya puedo entender que lo que dice la 293 no es apéguese a la Constitución, sino que haga una interpretación holística, hermenéutica de esa norma en función de los distintos criterios que se van presentando sobre la materia, ¿no? ¿Cuáles son los que tendríamos que tomar en cuenta? Primero, lo que refiere, por ejemplo, la tesis 2028-130, donde dice, esta es la forma en que debe de interpretarse el 19 constitucional y nos empieza a dar una serie de parámetros. Segunda, las distintas tesis que han surgido quitándole la automaticidad a la prisión preventiva oficiosa. Tercera, las sentencias de la Corte Interamericana, el caso Sonpaxtle-Tecpile, que así es la pronunciación adecuada, y el caso García Rodríguez. Cuarta, en tanto no se emitan criterios obligatorios o que no exista un orientador específico al caso concreto, los jueces tienen que tomar en cuenta o incluso en espera de que el poder constituyente reforme la Constitución, pues evidentemente entonces los jueces no les queda otra tarea más que hacer interpretación conforme y pro persona. No hay más, no hay más. Considero que ni siquiera tendríamos que hablar de que hagan control de convencionalidad. Basta con que hagan interpretación conforme y pro persona y con eso tienen salvada la misión. Y en la interpretación conforme tienen que atender a una situación que es bien simple. La misma Corte lo ha dicho. Cuando un derecho humano esté contenido en dos normas, en dos fuentes, dice, eh, dice la Corte, la elección de la norma será aquella que brinde mayor protección. Y ese es el lineamiento. De ahí nadie está diciendo inaplique el 19, cancele el 19, porque obviamente si tú le pides eso a un juez te va a decir yo no lo puedo hacer. Desde el momento que protesté cargo me comprometí a hacer cumplir la Constitución. Nadie le está diciendo usted encárguese como si fuese un legislador de anular el segundo párrafo del 19. Lo que le estamos pidiendo es que haga una interpretación. Y entonces, en un caso concreto, él, sin pronunciar la inaplicación del 19, elige la interpretación que le ha dado la Corte Interamericana. Esa sería mi posición ahí, ¿no? Y ahí considero, digo, aquí la especialista eres tú, yo soy una simple civilista, y ahí considero, mi querida Mari, que es chamba del abogado postulante, porque si ellos siguen con esos criterios, fíjate, tú la conoces perfecto, la maestra Maribel Bautista Paredes, magistrada, y que es de un conocimiento bárbaro, ella siempre dice, es que ahí está, pero si nosotros como postulantes no lo exigimos, no lo hacemos valer, ellos van a seguir aplicándolo de esa manera. Creo que ella dice que los precedentes los formamos nosotros como abogados postulantes, con todas esas inconformidades que hacemos, sino solo decir, bueno, pues ya, la decretaron y así que se quede. Sí, es Yo creo que es correcto. chamba del abogado postulante el estar promoviendo, el estarse inconformando ante estas decisiones judiciales, ¿no? Practicar bien las solicitudes es el primer paso, ¿no? Practicar bien la solicitud de revisión, de revocación o de cese de una prisión preventiva es el primer paso. El segundo paso ante la negativa, ante la indiferencia, ante la irracionalidad, entonces hay que impugnar esas decisiones porque, como bien lo señalan muchos jueces al finalizar su exposición,
muchos de ellos, sabiendo la insatisfacción que uno padece, te dicen, mi resolución, pues no tengo la verdad absoluta y mi resolución está a disposición de las partes para su impugnación, puede ser recurrida. Entonces, en ese sentido, hay que hacer uso de ese derecho a recurrir que tienen nuestros representados, señalando la errónea y suficiente posición que adopta un juzgador o la indebida tarea que realizó al momento de valorar la información que se le aporta, porque hay muchas hipótesis. Puede darse el caso de que el juez diga, me quedo con la prisión preventiva oficiosa porque viene en la Constitución, pero puede tratarse de otro caso, de una prisión preventiva que le hemos llamado justificada, donde ni siquiera esté clara la postura de la contraparte, de lo que está solicitando, que hoy lo viví, lo padecí con mucha pena, lo digo. Solicitaba la prisión preventiva del 155 fracción 14, pero al mismo tiempo dijo que era el 167 y luego empezó a hablar de prisión preventiva oficiosa, pero después dijo que había un riesgo de sustracción. Entonces, yo dije, estamos hablando de la oficiosa, estamos hablando de la justificada, porque fundamentó para todos lados. Ya A no ver cuál sabía yo ni pegaba. qué. Ajá. Entonces dije, bueno, ad cautelam, ¿no? Como dicen por ahí, voy a contestar por si pidió la oficiosa, tengo estos argumentos. Y por si pidió la justificada, tengo estos otros. Así me las tuve que sortear el día de hoy en audiencia y finalmente el juez dijo, a mí me quedó muy claro que era la oficiosa y está en la Constitución y punto. Dije, bueno, entonces esto es un tema de idioma regional que yo no entendí, ¿no? Así es, Así mi están querida las Mari. cosas. Así Ujú. están las anécdotas y que son buenas, y es bueno compartirlas, lo bueno, lo más o menos y lo malo también, porque de ahí pueden surgir nuevas propuestas, ¿no? Y bueno, pues esta es una plática introductoria de lo que se va a estar trabajando en este taller precisamente que va a impartir mi querida doctora Marisela Cifuentes López el próximo viernes 21 de junio en la sede de INDECAC de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Tenemos ambas modalidades, pueden inscribirse presencial o virtual y fíjense que el costo es sumamente accesible porque incluye el libro, incluye la herramienta de trabajo con la que se va a estar trabajando de prisión preventiva. Al llamarle taller, Mari, es porque se van a desarrollar ejercicios prácticos, nada más para que ellos sepan esta dinámica que vas a estar trabajando, cómo va a ser la dinámica, estructura de argumento, cómo lo vamos a hacer para que se trabaje este taller, pero sobre todo las personas que participen sean ellos quienes trabajen en este taller, porque de eso se trata. Así es, vamos a implementar equipos de trabajo. Desde el primer momento se establecen los equipos de trabajo con caso práctico para desarrollar y se les van a dar las herramientas básicas para su práctica. Es decir, se le va a proveer la información con la que van a hacer sus argumentos y tiene cierto nivel de reto. Cada caso tiene un riesgo, un nivel de reto para que desde luego encuentren un poquito de complejidad. No se trata nada más de, le voy a entregar sus comprobantes de domicilio, su entrevista y ya nada más pase y gane, ¿no? Porque les voy a decir una cosa, eso de que los abogados publican que ganaron toda, no ha perdido ni una revisión de medida cautelar. Desde ahorita les apuesto que no es cierto, que no es posible que alguien gane todos los asuntos y todos los casos así de simples. Es mucho más complejo de lo que se platica en las redes, ¿eh? Y de lo que uno no obtiene la razón es de donde más se aprende. Porque como yo dije en el libro, hasta el libro está dedicado a todos los jueces que me dijeron que no. Hoy volví a decir lo mismo, ¿no? Agradezco al juez que me dijo que no el día de hoy, porque pues me llevo también el aprendizaje de lo que ¿Por pasó qué no? el día de hoy. Ujú. Entonces vamos a hacer esa dinámica con equipos, inmediatamente conocen su material con el que vamos a trabajar. Es un pequeño cuadernillo para cada equipo, es un caso diferente en cada uno para poder abordar imposición de medida cautelar y revisión de medida cautelar, que son las dos figuras
que vamos a atender. Y en revisión vamos a atender, porque cambiaron las condiciones de forma objetiva y también por el exceso de los 2 años, que es la otra hipótesis por la cual podemos pedir una revisión. Entonces, ahí vamos a hacer cálculos y conteos para poder hacer estos debates. Pues ahí está la información, de verdad que va a estar muy interesante porque no nada más es escuchar, la mejor forma yo creo que de aprender es haciéndolo, ¿no? Y yo creo que va a haber también mucho, Mari, porque seguramente vendrá mucho abogado que se dedica a postular ese intercambio de ideas que puede generar nuevo conocimiento y que nos puede ayudar a construir esos argumentos tan necesarios para todo esto que se sufre como abogado postulante con estos criterios judiciales. Así es, miren, así como dicen los jueces, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta. Y yo también soy un aprendiz en este camino y lo que hago es proveer un poquito de la experiencia que he tenido sobre el tema y las horas que le he dedicado a investigación, porque el libro pues es producto de un trabajo de investigación que me tomó un buen rato. Yo lo pongo a disposición, pero el mejor escenario en donde se pueden sostener mis opiniones es en un ejercicio práctico, porque ahí se puede dilucidar si efectivamente es correcta mi apreciación sobre el proceso penal en tratándose de medida cautelar de prisión preventiva. Pues ahí está la información. Para la gente que nos ha hecho preguntas, los invitamos a que se inscriban, a que participen en este gran taller con mi querida Marisela Cifuentes. Recuerden, no se va a poder llevar a cabo el día de mañana por cuestiones de que mi querida Mari anda atendiendo asunto allá en Cancún, entonces es imposible que pueda estar aquí de manera presencial y la fecha en la que se va a estar desarrollando este taller es el próximo viernes 21 de junio. Tienen tiempo para inscribirse y recuerden que incluye el libro de prisión preventiva. Le hice una guía para debate en audiencias respecto de la prisión preventiva. Entonces, ahí está toda la información, se las hemos dejado. Pueden inscribirse de manera presencial o virtual. Yo les sugiero, los que tengan la posibilidad de acudir de manera presencial, que vengan a las actividades presenciales para que podamos desarrollar estos ejercicios que está comentando mi querida Marisela. Pues mi querida Mari, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Yo sé que andas bien ocupada, cansada y atareada ahorita con ese asunto allá y que nos regales este tiempo. Te lo agradecemos el doble. Te esperamos acá el 21. Gracias, gracias. Yo me moría de ganas de verlos. Lamentablemente, pues las circunstancias no fueron las más propicias y anduve haciendo todo lo posible, pero no hubo manera, ¿no? Pero las ganas y la voluntad están, tan es así que ya tenemos nueva fecha. Así es, ahí está. Así nos vemos. Dice Antonio Gutiérrez y de verdad lo lamento mucho su comentario y creo que pasa, pero por eso debemos estar en esta práctica, en esta capacitación constante, en esta unión de sinergia entre todos los abogados. Dice, pues qué bueno que dices que no es no es cierto lo que dicen muchos abogados porque yo no he podido obtener ni una ni por cese por más de 2 años, ni por el cambio de circunstancias, ni por falta de riesgos. Los diversos jueces solo han dicho no se ha reformado la Constitución, sigue vigente el 19 y se acabó. Es decepcionante y desgastante. Sí, precisamente de eso se trata, de que construyamos, de que sigamos empujando, de que se siga trabajando de Así este es. lado, el abogado postulante, el que se enfrenta a todo esto, para que podamos generar ese cambio. Y ese cambio nada más depende de nosotros. Entonces, pues acá los esperamos. Entonces, pues Mari, Así es, muchos que no se comentarios de eso. preocupe, que no se preocupe el compañero que le pasa todo eso, que la vergüenza social no es para él, sino para los jueces, porque ya no se puede limitar a esa cuestión nada más de que está en la Constitución y ahí está, nos aguantemos todos. Sí, o sea, sí es vergonzoso que solamente ese sea el argumento, ¿no? Entonces hay que trabajarlo y de eso se tratan estos talleres, ¿no? Entonces, pues aquí los esperamos el próximo 21. Pues mi querida Mari, mucho éxito, que todo salga bien y yo sé que Gracias. tienes mucho trabajo y todavía. Muchísimas Así gracias es. a todos. Cuídense. Gracias. Bye bye.